Capítulo 39. Unas Xenos en la familia. Después de que Belle encontrara a aquella niña monstruo, él solo se quedó paralizado, pero después de unos minutos él escuchó a lo lejos como unos aventureros se estaban acercando a donde estaba. Este salió de su asombro y sin pensarlo dos veces él le dio una manta que tenía consigo para que nadie viera a la niña monstruo. A los pocos segundos atrás de él apareció un gran grupo de aventureros y estos al verlo, solo se acercaron lo suficiente para hablarle. En eso uno de ellos al ver que solo era un niño le habló. Oye niño no, pero detuvo su hablar, al ver cómo Belle se volteaba a verlos, pero este tenía su ojo Ghoul activado y los otros aventureros al verlo solo sintieron un gran escalofrío ya que ellos reconocieron quién era el que estaba delante suyo y uno de los aventureros habló mientras los demás lo escucharon decir el nombre de aquel aventurero peliblanco en un susurro que fue audible por todo su grupo. Katame no Shinigami. Mientras susurraba esas palabras él tembló de miedo ya que sabía lo poderoso que era, y los demás al escuchar aquel nombre solo retrocedieron del miedo ya que Belle había filtrado un poco de su aura asesina para que no les hiciera nada a la niña que tenía atrás suyo. En eso Belle les habló. Belle. Oh. Veo que me conocen, es gusto conocerlos, pero me preguntaba qué es lo que buscan, mientras les daba una sonrisa, que hizo que sintiesen más miedo. En eso un hombre calvo músculo tomando valor le habló. Disculpa por interrumpir tu caza dios de la muerte, pero queríamos saber si es que has visto a una buitre, mientras temblaba del miedo. Belle al escuchar esto solo pone cara seria y le respondió. Belle. Disculpen, pero no he visto a ninguna buitre ya que recién vengo, así que no sabría decirles, mientras se encogía de hombros. Los aventureros al escuchar lo que dijo el peliblanco, solo asintieron y se fueron de ahí lo más rápido posible, sin estos darse cuenta que su presa estaba detrás del peliblanco, solo que esto al estar más atento a los movimientos de Belle, no pudieron ellos notar a la niña detrás de él. Belle al ver que ya no estaban los aventureros ahí, solo suspiró y después de unos minutos él le habló a la niña, mientras desactivaba su ojo Ghoul, para que la niña no tuviera miedo. Belle. Será mejor que me acompañes, mientras le daba una cálida sonrisa que hizo que la buitre solo asintiera, mientras tenía una pequeña sonrisa. Pero Belle caminó un poco en ese laberinto, pero no dio muchos pasos y a los pocos segundos todo su grupo ya estaba enfrente suyo y estos al ver a Belle a salvo solo le sonrieron. En eso Aruime vio a la niña que tenía Belle que estaba detrás de él y solo vio directamente a los ojos de Aruime para después negar con su cabeza. Aruime entendió esto y solo se quedó callada. En eso Belle les habló. Belle. Oigan, creo que ya va siendo hora que regrese, ¿nos no creen? Mientras miraba como su grupo asentía y se iban de aquel piso. Time skip 30 minutos. El grupo de Belle ya estaba en Rivera, pero en aquella ciudad ya era de noche, gracias a los cristales que tenía este arriba, que reflejaba como la superficie de noche o había sol, ya estos al estar un poco alejados de la ciudad. Aruime preguntó lo que su grupo había estado conteniendo. Aruime. Disculpe por la pregunta Belle-sama, pero ¿me podría decir quién es la pequeña que tiene atrás tuyo? Mientras todos detenían su andar y miraban acusadoramente a la pequeña que estaba detrás de Belle. Belle al ver esto se sintió un poco presionado, ya que no sabía cómo se lo iban a tomar sus amigos, al ver que traía un monstruo consigo, pero en cambio la niña tenía miedo por las miradas que le estaban dando así que retrocedió un poco, pero por error ella tropezó con una piedra que estaba ahí y se cayó de trasero haciendo que la manta que la cubría se fuese volando así revelando su apariencia de una niña, pero no lo era, sino un monstruo ya que ésta tenía una piedra mágica en su frente además de que tenía la piel azul escamosa. Todo el grupo de Belle al ver a la niña monstruo retrocedieron hacia atrás y cada uno sacó un arma. Welf sacó su gran espada, Mikoto sacó su katana y Aruime solo se quedó donde estaba. Ella no retrocedió, solo se quedó mirando a la niña con un poco de tristeza por las heridas que tenía. En eso Welf le gritó a Belle. Welf. Belle que esto, mientras apuntaba su espada contra la niña monstruo. Belle si esto es una broma por favor para, que no me está gustando. Mikoto también le gritó. Mikoto. Belle no aléjese de aquella monstruo para que yo y Welf la podamos eliminar, mientras se preparaba para matar a la niña. Belle al ver las intenciones de sus amigos se puso delante de la niña y les gritó. Belle. Basta los dos, bajen sus armas ahora mismo, mientras los miraba seriamente. Welf y Mikoto al escuchar como Belle les gritó solo lo miraron seriamente para después de unos segundos bajaran sus armas, pero no las envainaron y solo estaban en la defensiva. En eso Welf habló. Welf. Bueno, pero dime qué haces con aquella monstruo Belle, ¿y dónde la encontraste? Mientras miraba seriamente a su capitán. Belle al escuchar la pregunta de su amigo solo suspiró y le habló. Belle. Lo que hago con aquella niña monstruo es protegerla, ¿y dónde la encontré? Bueno, la encontré en el mismo piso a donde me fueron a ver, mientras miraba seriamente a su equipo.
Su equipo al escuchar la palabra de Belle de proteger a aquella monstruo los sorprendió más a Welf y Mikoto, ya que sabían lo peligroso que sería que ella saliera del calabozo a la vez que le traería problemas a la familia de Belle si es que ellos la encontraban. En eso Mikoto le habló. Mikoto. ¿Y por qué la protege Belle Dono? Mientras miraba a su capitán con duda. Belle al escuchar lo que dijo Mikoto le habló. Belle. La protejo porque estaba siendo perseguida por unos aventureros que querían atraparla, pero ella está herida, pero veo que ya se recuperó, además de que aquellos aventureros me daban mala espina, así que decidí protegerla, así que por favor ayúdenme a llevarla a la superficie, mientras hacía una reverencia con su cuerpo inclinado. Su grupo se quedó en un silencio un tanto incómodo, pero este fue disipado cuando Mikoto y Welf solo suspiraron en derrota y envainaron sus armas y solo le hacían señas a Bella que se levantara. Belle les hizo caso y se paró erguido para después Belle mirase como Aruime, la única que no había hablado en todo el momento, comenzara a acercarse a la niña monstruo y esta con un cariño de madre le hablase. Aruime. Hola pequeña, ven con nosotros, no te vamos a hacer daño, sí, mientras estiraba su mano al frente de la niña que tímidamente le dio la mano. Bella al ver esto solo sonrió ya que pensó que Aruime lo tomaría mal, pero vio que lo tomó bien. Así su grupo fue hacia la superficie cubriendo a la niña monstruo de que ningún aventurero la viera. Mientras tanto en algún lugar de horario se podía observar un lugar que estaba todo oscuros, o eso debería ser, ya que en el centro del lugar había un dios sentado en un trono y abajo de este había un hombre encapuchado y este le habló. Esto no está bien, Uranos. El hombre encapuchado le habló a la deidad, mientras miraba una esfera que tenía consigo de un color celeste, un monstruo inteligente contacto con un aventurero, pronto saldrá de Babel, mientras miraba seriamente al dios. En eso el dios Urano le habló. Uranos. ¿Quién es ese aventurero, Fels? Mientras miraba al encapuchado ahora llamado Fels. Fels. Es Belle Cranel, dijo este el nombre de Belle, algo que sorprendió un poco a Uranos. En eso Uranos habló. Uranos. Dios de la muerte, el favorito de Hermes y el hijo de aquellos aventureros de anteaño, mientras pensaba en aquel aventurero. Fels. ¿Qué haremos, Uranos? La familia Loki, aunque es una familia de alto rango, si estos llaman demasiado la atención con lo del monstruo, estos peligrarán y cualquier otra familia que vea que tienen un monstruo en su mansión hará que ya no confíen en esta, mientras también pensaba en otras más posibilidades que afectaría a esta familia. En eso Uranos salió de sus pensamientos y habló. Uranos. Déjalo ser ya que Belle no creo que vaya a pedir ayuda a su familia para este problema, además quisiera ver si el hijo de Kaneki puede darles esperanza a aquellos monstruos. Mientras terminaba su charla y estos se quedaban en un total silencio. Mientras tanto con el grupo de Belle estos ya habían salido del calabozo sin problemas, solo unos cuantos monstruos que mataron por el camino, pero nada más. Estos fueron en un gran silencio, a su sede, hasta que Welf quiso quitar ese silencio incómodo y habló algo que hizo que Belle se estremeciera por lo que dijo. Welf. Oye Belle, ¿y qué le dirás a la princesa de la espada y a aquella elfa sobre la niña? Mientras señalaba a la niña que caminaba de la mano con Aruime y después volvió a mirar a su amigo, porque lo que yo sé, es que cuando de ella unos solos pasos, la princesa de la espada o la elfa pueda atacarla y ahí sí que yo no me meto. Belle solo se estremeció por aquella aclaración para después pensar en una excusa creíble para que sus dos novias no le hicieran nada a la niña, pero no pudo pensar más ya que ellos ya estaban a unos pasos de su casa mansión y Belle solo siguió sudando, diciendo mentalmente si alguna deidad lo ayudara. Hasta que este ya estaba delante de su mansión y se quedó mirando a la puerta como si fuera la cosa más interesante, hasta que Mikoto al ver lo nervioso que estaba su capitán, solo se adelantó a este y abrió las puertas de la mansión, donde adentro de ella estaba una acostada Aiz en un mueble al igual que una elfa estaba mirando con una expresión en blanco a la chica, mientras que asentadas en los muebles de ahí estaba una Cassandra y Daphne tomando un poco de té. Todo el grupo de la mansión al ver a los que habían entrado los saludaron, pero menos Ryu y Aiz, que todavía tenía la elfa una expresión en blanco. Belle al verle habló a Ryu por aquella mirada. Belle. Oye Ryu, todo está bien. Él no pudo finalizar de hablar ya que Aiz se levantó y caminó lentamente a donde estaba Belle para después ella llorase cómicamente en los hombros de él para después Belle poner una cara de póker y hablarle a la elfa. Belle. No me digas, Aiz lo hizo de nuevo, ¿verdad? Mientras miraba como la elfa solo asentía a lo dicho por Belle y todos en aquella sala solo pusieron una cara de póker, al igual que la tímida Cassandra. Belle solo negó con su cabeza para después sobarle la cabeza. Ustedes dirán qué es lo que pasa para que todo tengan aquella mirada. Bueno, Aiz nunca fue buena en la cocina y esta cuando Ryu le dio la única tarea de calentar agua ella quemó todo, y todos los miembros de aquella mansión al ver esto solo pusieron una cara de póker, mientras Aiz lloraba cómicamente en los brazos de Belle. Belle aún lo recuerda.
Flashback. Belle estaba en la cocina cortando unas verduras hasta que ve como Ryu y Aiz entraron a la cocina para después no le prestara atención, no, hasta que Ryu le habló a Aiz y él solo se quedó mirando lo que le dijo. Ryu. Aiz, ¿podrías por favor calentar un poco de agua? Mientras le pasaba la tetera a Aiz y esta solo asintió. Aiz se quedó en la cocina viendo el lugar donde debía poner la tetera y se quedó mirando aquel lugar como si fuera lo mejor que podría ver. Belle al ver esto solo se rió un poco en lo bajo. Él se volteó a hacer lo que tenía que hacer, diciéndose a sí mismo que ella sabría cómo prenderla. ¡Qué error! A los pocos minutos Belle sintió como la cocina de un momento a otro se estaba empezando a calentarse. Al principio no le tomó importancia, no, hasta que el calor aumentó y él volteó para ver lo que pasaba, pero al voltear él vio como Aiz en donde antes está la cocina ahora estaba prendida en fuego y Aiz estaba intentando apagar la cocina con un mantel que había allí, pero esta no sabía que lo único que estaba haciendo era avivar más la llama, haciendo que el fuego crezca más. Él al ver esto solo hizo una mirada de póker al igual que los demás miembros que habían venido por el aumento de calor. Desde ese día todos habían acordado nunca dejar sola a Aiz en la cocina. Fin de flashback. Belle solo suspiró y siguió acariciando la cabeza de Aiz. Después de unos minutos ya todos se relajaron y se sentaron, ya que Belle les había dicho que estuvieran ahí en la sala ya que iba a dar un anuncio muy importante. Todos allá estaban reunidos. Ahí solo se paró de donde estaba y agarró a la niña monstruo de las manos de Aruime y ahora la puso en medio de la sala, mientras todavía aquel manto la cubría. En eso Aiz, Ryu, Cassandra y Daphne quisieron hablar, pero Belle al ver lo que iban a hacer las chicas habló primero. Belle. Bueno, ustedes cuatro se preguntarán qué hace esta niña aquí, mientras veía como las cuatro asentían con su cabeza. Bueno, mientras le quitaba la parte de la cabeza ya que él sabía que si le sacaba todo el manto ella estaría desnuda y eso él no quería. Belle al hacer esto, miró como las expresiones de las chicas cambió a una mirada seria, pero había una mirada que no le gustó a Belle y esa fue la de Aiz, ya que vio como en ella volvía a tener aquella mirada vacía que tenía antes. En eso ella habló. Aiz. Belle, ¿por qué traes a un monstruo a la mansión? Mientras miraba con una mirada afilada a la monstruo para después mirar a su novio. Belle al ver a su amada y ver aquella mirada afilada solo se paró recto y le habló con la verdad. Belle. Bueno, Aiz, yo la traje a aquella niña, ya que necesitaba ayuda, pero no pudo terminar de hablar ya que Aiz se paró de donde estaba y con una velocidad digna de una primera clase se acercó a la monstruo para darle un golpe. Belle la pudo ver y él no quería que Aiz la lastimara, así que él empujó a la niña hacia un lado y se puso enfrente donde Aiz le conectó un tremendo golpe que hizo que su mano atravesó su estómago, dejando a todo en shock, pero más a la niña que vio esto con terror, ya que vio como su salvador era dañado por aquella chica. Aiz al recobrar su conciencia ya que la había perdido al ver aquella monstruo, vio con terror lo que hizo y solo sacó la mano del estómago atravesado de su amado para después, ella con una lágrima saliendo de sus ojos salir y ella en un susurro decirle a Belle. Aiz. Lo siento, y quiso salir corriendo, pero no lo pudo ya que Belle la agarró de la mano antes de que se vaya y la acercó lentamente a donde estaba él para abrazarla y acariciar su pelo, mientras Aiz lloraba en el pecho de este como si fuera una niña. Todos los miembros de aquella mansión solo guardaron silencio a lo que había pasado para suspirar, mientras veía como la princesa de la espada se iba tranquilizando por las caricias que le daba a su amado. Time skip 30 minutos. Ya todo se había calmado y Aiz estaba en su asiento con una mirada agachada, mientras una Ryu estaba ahí con ella, mientras le ponía una mano en su hombro. Belle al ver que todo estaba tranquilo y también tranquilizar a la niña monstruo ya que ella al ver lo que hizo Aiz quiso hacerle daño, pero Belle la detuvo y le dijo que no pasaba nada, mientras mostraba donde antes había sido atravesado por el puño de Aiz, ahora se había cerrado y curado. La niña al ver esto se calmó, y miró de mala manera a la chica de pelo dorado, que todavía estaba con la mirada agachada. Belle siguió hablando. Belle. Bueno, ya que todo se calmó, lo único que les voy a pedir es que por favor cuiden de ella, y Aiz, no te preocupes por la herida así que levanta tu mirada y mírame a los ojos. Aiz solo hizo caso a lo que dijo su novio y miró a su amado. Al mirarlo, vio como él le estaba dando una calidad sonrisa que hizo que se sintiera mejor. En eso Ryu habló, después de todo lo ocurrido. Ryu. Bueno, entonces nos quedaremos con aquella niña, pero ¿qué es en realidad? Además ella puede hablar, ¿verdad? Mientras miraba como la niña se ponía atrás de Belle. Belle al escuchar lo que dijo Ryu solo suspiró y le habló. Belle. En sí no sé qué es la niña, pero creo que sí puede hablar. Mientras miraba a la niña y le habló. Oye, ¿puedes decirnos tu nombre? Mientras le regalaba una sonrisa. La niña al ver al peliblanco solo lo miró con duda. Belle al ver esto habló otra vez. Belle. Bueno, en primer lugar me presento, me llamo B. Él no pudo terminar de hablar ya que la niña habló. B.
Bella, mientras miraba a los ojos al peliblanco. Todos al escuchar lo que dijo la niña solo abrieron sus ojos ya que no pensaron que ella hablaría. Bella al escuchar lo que dijo solo sonrió para después hablarle. Bella. Si ese es mi nombre Bella Cranel y el tuyo, mientras miraba a la niña. La niña respondió. Campana, mientras miraba con duda a Bella. Bella solo rió un poco para después hablar. Bella. Si ese es mi nombre, pero el tuyo. La niña se quedó callado unos momentos para después hablar. No tengo nombre, mientras miraba hacia el suelo. Bella al escuchar esto solo se puso serio para después hablar a todo en la sala. Bella. Entonces ¿qué te parece si alguno de nosotros te da un nombre? Mientras miraba a su alrededor y todos solo asintieron en eso. Welf habló. Welf. ¿Qué tal Rosa? Mientras miraba a la niña. Y esta solo negó. Welf solo se deprimió por eso. Después le siguió Mikoto. Mikoto. ¿Qué tal Lucía? Mientras miraba a la niña. Y esta hizo igual que a Welf lo negó. En eso todos en aquella sala se pusieron a pensar en un nombre para la niña hasta Aiz se unió ya con los ánimos un poco en alto. Pero a la niña no le gustaba ninguno de los que le daban en eso. Bella se acordó de una de las historias de héroe que leyó y en una de ellas había un nombre que hizo que este sonriera y le habló. Bella. Bueno ya sé un nombre para ti, y ese será Wiene, mientras le daba una sonrisa, igual le dio a la niña monstruo ya que le gustaba aquel nombre en eso ella le habló. Wiene. Wiene, y así siguió repitiendo su nombre con alegría, todos los miembros de la mansión solo sonrieron por esto, igual lo hizo Aiz. Bella. Bueno ahora que ya tienes un nombre será mejor que vayamos a dormir, ya es tarde, mientras miraba en dirección a las ventanas y afuera era de noche. Todos los miembros asintieron a lo dicho por Bella y algunos se pararon de su asiento, pero en eso Bella se acordó de algo y les habló a sus amigos. Bella. Así mañana quiero que me ayudes en sacar información para saber qué es Wiene, así que les pediré amablemente que me ayudaran a recolectar información. Al terminar de hablar, este recibió afirmaciones de parte de todos y todos se fueron a su respectivo cuarto, menos Wiene, ella se quedó a dormir con Bella al igual que las demás chicas que lo dejaron pasar. Si esa noche un nuevo miembro había llegado en la mansión Chimenea y en aquel lugar se iba a volver más alegre. Mientras tanto en las profundidades del calabozo en esta se podía ver como había un montón de monstruos que estaban encerrados en celdas, en eso un hombre estaba sentado en una de aquellas celdas y estaba mirando con un grupo de aventureros se acercaba a él, en eso el hombre calvo le habló. Lo siento Dix, la chica Boibre se escapó, mientras miraba al suelo, él ahora identificado como Dix. En eso una chica le habló. Pero creemos que ya está muerta, seguro algún monstruo ya la habrá matado. Dix les habló con enojo. Dix. ¡Qué desperdicio! Mientras miraba al grupo enfrente suyo. Los aventureros solo bajaron sus cabezas para después ellos siguieran escuchando lo que estaba hablando Dix. Dix. Los nobles Elrias hubieran pagado una fortuna por ella, además con el esfuerzo que estamos haciendo para encontrar su nido que debería estar en aquel laberinto, mientras se dirigía a una de las celdas donde había una Boibre que estaba mirando molesto a Dix, pero este sin una pizca de piedad le clavó su lanza y esta se hizo polvo de estrella. Pero después pensó que ella seguía viva y habló a su grupo. Dix. ¿De verdad está muerta? No lo creo, sigan buscando en Rivera, mientras veía cómo el grupo asentía y se iban de ahí. En eso Dix le habló a un hombre que estaba sentado en una de las escaleras y le habló. Dix. Señor Ikelos nos ayudarías ¿verdad? Mientras miraba cómo el hombre solo reía y le habló. Ikelos. Oye más respeto a tu dios, pero sí, quiero ver cómo termina esto, mientras se paraba de ahí se iba caminando a paso lento, dejando a un solo Dix, pero antes de irse él le habló. Ikelos. Espero que me hagas reír Dix, mientras ya no había rastro del dios. Dix solo sonrió ferozmente y se quedó mirando a dónde se había ido su dios, para después pensar. Dix. Espero encontrar rápido a aquella Boibre, mientras se volvía a sentar en una de las celdas de ahí. Capítulo 40 Buscando la verdad. Bella se hallaba en la mesa de su mansión tomando el desayuno con sus demás miembros tranquilos, o eso debería ser, ya que Bella con su taza en mano. Él estaba temblando como gelatina y parte de su café se estaba cayendo en su ropa, y Welf al igual que Cassandra y Daphne que lo veían se preguntaban él por qué estaba así, pero sus novias solo miraron esto con una sonrisa nerviosa, en cambio Aiz solo vio a su novio con mirada en blanco, mientras que Wiene solo estaba comiendo unas galletas que le había dado a Luime con una sonrisa en su rostro, que haría que cualquiera que la viera sentiría diabetes por lo tierna que se veía. Bella al ver las miradas de sus amigos solo se tranquilizó un poco, para después darles una sonrisa de tranquilidad, mientras recordaba el por qué estaba así de nervioso.
Flashback. Belle se encontraba despertando, gracias al amigo Sol, algo que a Belle le molestaba siempre, pero Belle al querer levantarse sintió un peso encima suyo y al ver aquella persona arriba suyo, vio a una Aid dormida con una sonrisa, que haría que cualquier hombre se enamorase de ella. Lástima que aquella hermosa mujer ya tiene a su conejo peliblanco, pero dejando eso de lado, Belle estaba mirando aquella sonrisa de su princesa y sonrió. Él quiso tocarle la cara, pero su mano izquierda también tenía un peso encima suyo y Belle tuvo que voltear para ver quién era, y ahí vio a su elfa que también tenía una sonrisa en su rostro. Belle sonrió más y quiso también tocarle aquel hermoso cabello, pero ahora su mano derecha tenía doble peso y ese era Aruime con una Wiene en sus brazos, y estas dos estaban durmiendo con una sonrisa tranquila, y Belle solo miró esto ya con una gota de sudor en su cabeza, para después sentir como mis piernas estaban siendo retenidas por una Mikoto que por alguna razón le tomé atención y solo puse su cabeza de vuelta en la cama, mientras tenía esa gota de sudor en su cabeza y preguntándose cómo es que la cama resistía el peso de todos. Después de unos segundos abrió rápidamente sus ojos ya que sentía que alguien le estaba bien y esto hizo poner en alerta, pero después de abrir sus ojos y ver de dónde venía la mirada, se encontró con unos ojos dorados que lo estaban viendo con intensidad. Belle solo se quedó perdido en aquellos ojos para después de unos segundos sacudir a su cabeza y después hablarle. Belle. Hola mi princesa, mientras le daba una sonrisa, que hizo que Aid se sonrojase, para después también le saludase. Aid. Buenos días mi conejo, mientras daba una leve risita y se acercará a la boca de su novio y darle un beso, pero no uno de lujuria sino uno de amor puro. Aid todavía se sentía culpable de lo que le había hecho, pero después se tranquilizó, ya que él no la odiaba. En eso que terminaron el beso y se quedaron viéndose hasta que Aid en eso recordó algo y le habló a su novio. Aid. Oh. Belle, se me olvidó decirte algo, Loki va a venir a la casa para ver cómo estamos. Mientras veía cómo Belle solo tembló del miedo, esto hizo que sus novias y Wiene se levantaran del susto, por sentir el temblor del cuerpo de Belle, y solo le habló a Aid en tartamudeos. Belle. Oye Aid, es mentira verdad, mientras rogaba a los dioses que lo que había dicho su pareja fuera mentira. Pero Aid solo negó con su cabeza hizo que Belle perdiera su color de piel para temblar con más miedo. Ryu, Aruime, Mikoto y Wiene al ya estar despiertas y salirse de la cama para cambiarse, y no tomándole mucha atención a lo que dijo Aid a Belle, cada una se fue a su labor en la casa, al igual que Aid, dejando solo a Belle en aquel cuarto, temblando del miedo. Fin de flashback. Belle solo negó con su cabeza y solo suspiró en derrota, pensando en decirle la verdad a su diosa ya que él y ella tenían un fuerte vínculo, pero dejó de pensar ya que él escuchó como alguien tocaba su puerta y salió rápido de la mesa y se fue a atender a su diosa. No tardó mucho y al estar cerca de la puerta solo dio un suspiro para tranquilizarse y le abrió la puerta a su diosa, que venía solo, algo que agradeció mucho, ya que si hubiera venido con Rivería o con Finn o algún miembro de su familia viniera y viera que tenía un monstruo en su mansión, haría que revuelto. Pero después vio a su diosa y le sonrió, para después hablarle, y dejar aquellos pensamientos negativos. Belle. Hola Loki-sama, entre, mientras se hacía a un lado y Loki solo sonrió como lo sabe hacer y se fue de ahí dejando solo a un Belle con una mueca de nerviosismo, ya que su diosa no lo había saludado, sino solo había entrado como si nada, pero Belle solo negó con su cabeza y cerró la puerta de su mansión para después entrar. Al ya estar adentro de su mansión solo se encaminó a donde estaban sus amigos antes. Belle al llegar se llevó la sorpresa de que su diosa estaba jugando con Wiene y no estaba preocupada por ella. A Belle casi se le cae la mandíbula al ver esto, ya que pensó que su diosa haría un escándalo por Wiene, pero no, ella se encontraba sonriendo, mientras abrazaba de manera protectora a Wiene, y a ella no le molestaba eso, no, a ella le estaba gustando, mientras en su rostro tenía una sonrisa de felicidad. Belle al ver la sonrisa de Wiene solo soltó otro suspiro y le habló a su diosa, mientras todavía tenía a Wiene en sus brazos. Belle. Loki-sama, ¿cómo es que usted estaba bien con Wiene? Mientras miraba como ella solo dejaba de hacer lo que estaba haciendo y se quedó mirando a su hijo para después hablar. Loki. Oh. Fácil Belle-kun, mientras Belle miraba con mucha seriedad a su diosa, es que ella es muy kawaii, mientras decía lo último en un grito y abrazaba más a Wiene. Belle al escuchar esto solo se cayó atrás de él, mientras los demás solo tenían una gota de sudor al estilo anime en su cabeza. Loki al ver esto solo rió a lo alto, mientras Wiene solo miraba esto con su cara confundida. Time skip 15 minutos después ya todos los integrantes de la mansión se habían tranquilizado y se fueron a sentar en la sala principal, mientras todavía Loki tenía a Wiene en sus brazos.
Todos al ya estar presentes, Belle solo se paró de donde estaba y miró seriamente a su diosa y después le habló. Belle. Loki-sama, por favor, me podría decir por qué no se asustó al ver a Uiene, mientras miraba como Loki dejaba de jugar con Uiene y centró su mirada en su hijo peliblanco, para después ella le hablara. Loki. En sí me asusté un poco al verla, pero después de ver cómo Aruime-kun jugaba con ella y todos no hacían nada, solo pensé que ella era buena, además creo que tiene una muy buena explicación del por qué está ella aquí, ¿verdad? Mientras miraba seriamente a Bella para después sonreír. Bella al escuchar esto solo asintió y después habló a los demás integrantes de su familia, que solo asintieron. En eso Bella le explicó cómo había encontrado a Uiene en mal estado, además de que unos aventureros quisieron atraparla. Loki al estar escuchando lo que decía su dependiente solo se enojó por los aventureros le iban a hacer a aquella chica tierna, pero después Bella le habló a su grupo. Bella. Bueno chicos, por favor podrían buscar información sobre monstruos que hablan, ya que creo que debería haber más, mientras todo su grupo solo asentía y se iban de ahí, solo dejando a un Bella, a Iz, Loki, Aruime y a Uiene que todavía estaba en los brazos de Loki. En eso Bella se vuelve a donde estaba su diosa y este le habla. Bella. Loki-sama, por favor, me podría hacer un favor, mientras hacía una reverencia a su diosa. Loki al mirar esto solo asintió y Bella siguió hablando. Bella. ¿Podría por favor no decirle a nadie sobre Uiene, ya que no quiero que nuestra familia se entere de estos, así que por favor déjeme a mí y a mi grupo hacer esto? Loki solo sonrió y después le habló a su hijo. Loki. Descuida Belletan, no le diré nada a nadie, ya que me he encariñado mucho con Uiene, así que no te preocupes, mientras le daba una sonrisa calidad a la niña monstruo y se iba de ahí, dejando solos a un Belle con una sonrisa en su rostro al igual que a Iz y Aruime que solo miró por donde se había ido su diosa. Loki al ya estar lejos de la mansión solo sonrió como lo hace, mientras pensaba. Loki pensamientos. Oh Belletan, solo espero que no nos metas en muchos problemas. Mientras se iba a su mansión, Loki en sí no tenía miedo a la niña monstruo ya que ella no había sentido hostilidad en ella, ni nada por el estilo, además la niña se portaba bien, además de que tenía mucha fe en su niño peliblanco y su hija Aizy que estos podrían arreglar este problema. Mientras tanto con los demás Wolf se fue al gremio donde escuchó de unos aventureros de que habían visto a monstruos con armaduras y armas en mano, mientras una recesionista ponía un anuncio donde se veía el monstruo, y Wolf al verla solo se quedó mirando aquella foto, donde debajo de esta tenía una nota y este lo leyó. Anuncio: cualquier aventurero que vea a estos monstruos por favor aléjense lo más posible que puedan y si eres de mayor nivel, si es que puedes captúralo. Recompensa. $500.000 Valis. Wolf al ver la recompensa solo abrió gratamente sus ojos para después irse de ahí, mientras tenía un solo pensamientos. Wolf pensamientos. Diablos en que nos has metido Belle, mientras se iba del gremio. Con Ryu ella se encontraba en el bar de la anfitriona de la fertilidad, y solo escuchaba lo que los aventureros decían. En eso ella con sus oídos de una segunda clase escuchó algo que hizo que se detuviera en una de las mesas, mientras hacía que la limpia y escuchaba lo que decían. Oye amigo, ¿sabías que en el piso 23, 22, 21 se han dado avistamientos de monstruos con armaduras? Mientras bebía de su jarrón de cerveza. En eso su amigo que estaba comiendo le contestó. Es verdad, esa vez escuché de un grupo de mis amigos que uno de esos monstruos derrotó por completo a su grupo, y sin esfuerzo, mientras metía un poco de carne en su boca. Su amigo solo se sorprendió un poco para después hablar. ¿En serio y sobrevivieron? Mientras miraba como su amigo negaba con su cabeza. No murieron solo los 3 en ese grupo de 7, mientras bajaba la cabeza. En eso su amigo solo se sintió un poco mal por lo que dijo y después le habló. Lo siento, pero su amigo solo negó con su cabeza y el dúo de aventureros se puso a conversar de otras cosas. Ryu al escuchar esto solo sonrió un poco, ya que donde estaban aquellos aventureros se había formado un aura de incomodidad. Mientras tanto con Cassandra y Daphne las dos estaban hablando con uno de sus amigos, que era un guardia del calabozo y miembro de la familia ganesa sobre el avistamiento de monstruos con armas. Y como les digo chicas, tengan cuidado cuando vayan al calabozo, pero más en los pisos 23, 22, 21 ya que ahí se ha visto más aquellos monstruos, mientras las dos chicas delante suyo solo asentían. En eso Daphne le habló. Daphne. Gracias por la información Tom, mientras se iba del lugar al igual que Cassandra que hizo una reverencia y se iba de ahí. Tom solo vio por dónde se fue sus amigas para después sonreír y seguir su trabajo.
Mientras en la mansión chimenea en todo el tiempo en que Wolf, Ryu, Daphne y Cassandra se fueron de ahí, Belle, Aiz y Aruime solo se quedaron en la mansión, más específico afuera de esta donde los cuatro estaban teniendo un pequeño picnic. En eso Belle y Aiz hablaban de cosas triviales, y solo Aruime y Uine estaban sentadas comiendo unos bocadillos que había traído Aruime. En eso Uine, al estar distraída conversando con Aruime, ella por error y por reflejo se iba a caer por atrás y por el miedo ella hizo que sus garras se hicieran más grandes para que no se lastimara, pero no se dio cuenta que Belle estaba detrás suyo y con sus garras le hizo un corte en la espalda a Belle, haciendo que este gruña por el repentino dolor. Uine, al sentir el gruñido de dolor de Belle, solo miró con miedo sus garras para después ponerse triste y ella comenzara a llorar ya que le había hecho daño a Belle. Belle al ver esto quiso tranquilizar a Uine y le habló. Belle. Descuida Uine, no pasa nada, mientras le daba un abrazo con amor y cariño. Esto hizo que Uine se tranquilizara un poco y Belle al ver esto solo sonrió y le dijo que mirase atrás suyo donde debería estar el corte que le hizo, pero Uine se sorprendió que ya no había nada ahí y después miró con duda a Belle y este solo dio una leve risita y le habló. Belle. Bueno, no te preocupes si es que me lastimas, ya que yo me puedo regenerar, así que no te preocupes, pero ahora que veo tus uñas será mejor que las cortemos, ¿qué te parece? Mientras le daba una cálida sonrisa a Uine, que solo asintió a lo dicho por Belle. Esta interacción no pasó desapercibida por las dos chicas que estaban ahí, y solo pensaron en lo bueno que era Belle con Aruime, y pensaron que cuando tendrían a sus hijos Belle los trataría así. Ellas al pensar esto se sonrojaron bastante. Después de aquella escena ya se estaba haciendo de tarde y Belle con su grupo de fueron a la sala donde encontraron con un Wolf, Daphne y Cassandra y Ryu. Belle al ver la cara de seriedad en sus ojos, hizo lo mismo y se fue donde estaban ellos. En eso Belle les dijo que hablaran de lo que habían encontrado, y todos al decir lo que escucharon solo pudieron coincidir con lo que dijeron cada uno, y es que, hay monstruos que usan armaduras y estos son inteligentes. Belle al pensar en todos los datos solo pudo decir unas palabras. Belle. Creo que será mejor ir a donde encontré a Uine, así que Wolf, por favor Ryu acompáñanos y Cassandra y Daphne, también, mientras daba una reverencia. Las chicas del grupo se miraron entre sí para que después Ryu hablara. Ryu. Belle, no te preocupes, siempre te ayudaremos y estaremos contigo, mientras le daba una sonrisa, que hizo que Belle apartara la mirada, ya que en su cara se estaba formando un sonrojo. En eso todos se preparan para ir y Belle le habla a Aruime y Aiz que se quedarán aquí cuidando la mansión, algo que las dos aceptaron a regañadientes ya que ellas querían ir con su novio, pero lo dejaron pasar. Así nuestro grupo de Belle se fue en marcha a buscar respuestas dentro del calabozo. Mientras que a lo lejos había un búho, pero este búho era normal, no, este tenía en su ojo una gema celeste que los miraba. Mientras que el que estaba controlando aquel búho, que estaba demasiado lejos, solo pensó. Fels pensamientos. Muy pronto nos veremos, Belle Cranel, mientras seguía viendo cómo el grupo se adentraba en el calabozo. Capítulo 41. La aldea Xenos parte 1. Belle y su grupo se hallaba en el calabozo yendo al piso de Rivera para buscar más información de los aventureros de ahí, pero Belle sabía que ellos no le dirían nada y por eso se iba a ir a donde encontró a Uine por primera vez con Wolf y sus otras acompañantes irían a Rivera a buscar más información, y si se preguntaran por Uine, pues ella se quedó en la superficie con Aiz y Aruime que la estarían cuidando. Ya todo el grupo se encontraba en Rivera y cada uno se separó a hacer sus tareas. Belle y Wolf siguieron bajando y las chicas se quedaron en Rivera buscando más información. Con Belle estaba caminando por el piso 20 y todavía no encontraba nada, igual Wolf, ningún rastro de los monstruos que buscaban, solo los de ese piso. Siguieron caminando hasta que entraron de repente en una zona de ese piso donde había pura neblina. En eso Wolf habló. Wolf. Vinimos hace poco, pero este piso parece totalmente diferente, mientras miraba de un lado a otro. En eso Belle le habló. Belle. Se llama Laberinto del Gran Árbol, me lo dijo Eina-san, y siguieron caminando buscando más pistas. Así siguieron caminando hasta que estuvieron en el piso donde encontraron a Uine y Wolf se agachó para buscar si había huellas frescas, pero no encontró nada. En eso Belle habló. Belle. Claro que esto no iba a ser fácil, y siguió mirando por la zona hasta que a lo lejos vio como un encapuchado caminaba algo lejos de donde estaba y a Belle le pareció extraño esto. Por esto Belle miró a Wolf y este le asintió y se pararon de donde estaban y comenzaron a acercarse al encapuchado. Estos al ya estar cerca del encapuchado, solo se hicieron a un lado, pero el encapuchado habló. Huelo a una compañera. El encapuchado al decir esto hizo que Belle y Wolf se pusieran en guardia, para cualquier cosa que hiciera el encapuchado. En eso el encapuchado les preguntó. ¿Ustedes secuestraron a mi compañera? Wolf y Belle solo siguieron escuchando lo que decía el encapuchado, pero sin levantar su guardia. No. No huelen a sangre.
Así que ustedes son los que mencionó Fels. Belle al escuchar el nombre de otra persona solo lo pudo repetir con duda en su rostro. Belle. Fels. En eso el encapuchado hizo una pregunta un tanto extraño para Belle y Welf. ¿Creen que podemos convivir? Belle solo miró con duda al encapuchado y dijo, Belle, ¿convivir? Mientras tenía varias preguntas en su cabeza sobre quién era esa persona que estaba adelante suyo. En eso Welf habló. Welf, ¿qué estás diciendo? Mientras con cautela desenfundaba su arma, el encapuchado solo siguió hablando. Ustedes nos matan a nosotros y nosotros los matamos a ustedes. En eso ella poco a poco alzaba sus manos como si fuera a volar. ¿Ese es nuestro destino? No nos podemos entender. Mientras mostraba sus ojos, Welf y Belle solo abrieron sus ojos en shock. Quiero bañarme en la luz del sol, quiero volar en el mundo de la luz, no en este infierno cerrado. Ustedes parecen distinto, ¿tendré algo de fe? Al terminar de decir esto la encapuchada se fue de ahí, dejando un rastro de plumas. Belle y Welf solo se quedaron viendo por dónde se fue el encapuchado en shock, pero después de unos segundos salieron del shock y Belle se fue donde estaba antes el encapuchado y agarró la pluma y le habló a Welf. Belle, ¿una pluma? Welf al ver esto le dijo. Welf, no puede ser verdad. Belle, ella era como viene. Al terminar de decir esto se fueron del lugar con la intriga de saber más de este asunto. Mientras caminaban para ir a Rivera, vieron como un grupo de aventureros caminaba en dirección a ellos, pero Belle y Welf no le tomaron importancia ya que todavía tenían en su cabeza la conversación con aquella desconocida. Estos al pasar no dijeron nada y siguieron caminando. Pero en aquel grupo de aventureros había uno que destacaba y ese era Dix, que se había detenido y veía de frente a Belle, pero este no le tomó importancia a aquella mirada. En eso Dix habló. Dix. Oye, ese chico no es el Shinigami, ¿verdad? Mientras hablaba con un hombre fornido y este le respondió. Si Dix él es el Shinigami, él estuvo aquí aquel día, mientras miraba a Dix. Dix. Vaya, aquí huele a chamusquina, tendremos que investigarlo a fondo, mientras agitaba su lanza. Después de que Dix diera esa declaración todo su grupo fue de ahí al lugar donde siempre estaban. Belle y Welf ya habían llegado a Rivera y se encontraron con las chicas, y estos primero le contaron del cómo habían hablado con un encapuchado y demás. Claro que Belle no les dijo que se encontró con aquel grupo, ya que los había escuchado. Gracias a su buen oído, las chicas solo asintieron a lo que dijeron y se quedaron un poco sorprendidas por lo del encapuchado. Después de que Belle y Welf les hablase, las chicas también le contaron la información que habían reunido, aunque no fue de ayuda ya que todos siempre decían lo mismo. Después de que escucharan lo que habían hecho las chicas a Belle, él solo les agradeció por su ayuda y les dijo que ya era suficiente por hoy y se fueron del calabozo a la superficie. No tardaron mucho ya que con ayuda de Belle y Ryu mataban a los monstruos rápidamente. Después de llegar a la superficie Belle les habló a cada uno que se podrían retirar a hacer lo que quisieran y que se tomaran este día libre ya que Belle tenía mucho de lo que pensar, y sus amigos no le negaron eso, y cada uno se fue de ahí. Belle solo agradeció mentalmente esto y se fue a caminar por horario. Mientras caminaba él no se dio cuenta de que ya se estaba haciendo tarde y él solo al ver esto, decidió irse a su mansión. En el camino él solo podía recordar aquellas palabras de aquel encapuchado y estas martillaban en su cabeza el de creen que podemos convivir. Cada segundo que caminaba se le venía a la mente aquellas palabras, hasta que he sacado de sus pensamientos cuando alguien le habló por su apodo. Hola Shinigami. Al decir esto Belle volteó para ver de dónde provenía la voz y él vio como de una de las escaleras había un señor, no un dios, y este bajaba de esta y en eso él siguió hablando. Qué suerte tengo de encontrarte aquí. Belle pudo sentir aquella aura que tienen los dioses y solo miró al dios de frente suyo con una expresión seria y Belle le habló. Belle, ¿qué quieres de mí? El dios comenzó a reírse un poco, mientras se acercaba a Belle y le dijo. No te pongas tenso, aunque es pedir mucho, ¿no? Los dioses somos muy sospechosos, como sea. Hola, me presento, soy el dios Ikelos. Mientras miraba de frente a Belle y el dios siguió hablando, esos mocosos insolentes me usan como si fuera su sirviente. Belle solo se quedó mirando al dios seriamente, y Ikelos solo miró, buscando algún rastro de nerviosismo de parte de Belle, pero no encontró nada. Ikelos solo suspiró y se acercó a Belle y le puso una de sus manos en sus hombros y le habló. Ikelos. Pero sabes, quiero hacerte una pregunta, ¿conoces a una Bolibre que habla? Belle al escuchar esto solo se tensó un poco, mientras pensaba en la forma de salir de esta ya que él sabía que no le podía mentir a un dios. En eso él solo se mantuvo callado y el dios comenzó a hablarle. Ikelos.
Dicen que tiene una cara muy linda, además de que apareció en el piso 19, quiero verla, por eso te estoy preguntando por ahí. Belle en ningún momento desde que comenzó a hablar el dios no habló, ya que estaba furioso ya que sabía lo que el dios quería y él no iba a sucumbir por aquellas palabras, pero el dios siguió hablando, si sabes algo, Shinigami, mientras miraba a la cara a Belle. Belle ya le iba a hablar, pero fue salvado por un dios que él conocía muy bien y este habló. Hermes. Oh, pero qué coincidencia, Belle-kun, mientras estaba detrás de ellos. Belle al escuchar la voz de aquel pervertido, solo agradeció mentalmente a Hermes, y él le habló. Belle. Hermes-san, ¿qué tal? En eso él le contestó. Hermes. Todo bien, Belle-kun, pero bueno, ya puedes irte, tengo algo que charla con ese dios molesto, mientras miraba con seriedad a Ikelos. Ikelos solo miró con una gran sonrisa a Hermes y solo pudo decir. Ikelos. Belle aprovechó esto y se fue a su mansión, mientras dejaba a Hermes y a Ikelos en aquel lugar. En eso Hermes habló. Hermes. ¿Qué te parece si vamos a un mejor lugar para conversar, amigo mío? Mientras miraba con seriedad a Ikelos. Ikelos solo asintió y se fueron de ahí a un lugar más apartado. Al llegar a un lugar donde no había nadie, Hermes habló en forma de pregunta con una gran seriedad. Hermes. ¿Es cierto que la familia Ikelos hace contrabando? Ikelos solo sonrió y le habló. Ikelos. ¿Sospechas de mí? De tu mejor amigo, Hermes. No quiero sospechar de un dios conocido, pero consideraban a tu familia parte de Evilus. Ikelos. Sospechas infundadas, no soy un dios malvado. Hermes al escuchar esto agacha su sombrero cubriendo sus ojos y le habló. Hermes. Buenos, pero otra cosa, alguien quiere sembrar el caos y soltó en horario monstruos peculiares. Al terminar de decir esto Hermes escucha como Ikelos se ríe de esto como si fuera el mejor chiste que le contaron y le habló. Ikelos. ¿Crees que es lo que quiero, Hermes? ¿Crees que yo sembraría sueños o pesadillas así? Hermes solo miró por el rabillo de sus ojos a Ikelos y no dijo nada. Ikelos. Interesante, pero, por desgracia no tengo nada que ver, ya que son los niños los que se divierten, cada vez hay más niños insolentes que olvidan venerar a los dioses, claro ejemplo soy yo, me mandan a hacer mandados. Hermes solo se mantenía callado y miraba enfrente suyo. Ikelos. Pero, mientras dejaba su tono de burla y ahora estaba mirando a Hermes con una mirada de locura y le dijo, sus tonterías me hacen reír, mientras miraba a Hermes. En eso Hermes se pone erguido y le habló. Hermes. Controlar a su familia es parte del trabajo de un dios. En eso Ikelos miró para abajo y habló de dónde estaba. Ikelos. Los mocosos aguantan dolor, pero no pueden resistirse al placer, igual que nosotros, mientras miraba a Hermes con una sonrisa. Ikelos. Por eso no los detengo, ya que mientras me diviertan todo estará bien, además si me matas nada cambiarán, ya que ellos se esconderán y buscarán a otro dios, para seguir haciendo sus tonterías. Hermes solo suspiró y habló. Hermes. Tienes razón. Ikelos en eso se paró de donde estaba y le habló. Hermes. Puedes usar a tus hijos de tu alrededor, para investigar cuando quieres, mientras miraba como en unos callejones había unos aventureros recostando en la pared viéndolos, no me importa, ya que eso lo hará más interesante, mientras se iba de ahí con una sonrisa. Hermes al ver que ya no estaba solo pudo decir. Hermes. Los dioses sedientos de placer son muy desagradables. Mientras tanto en la mansión Chimera ya se había hecho de noche y Aruime y Wiene estaban afuera jugando a las escondidas hasta que Aruime habló. Aruime. Creo que me toca a mí, ¿verdad? Mientras miraba como Wiene solo asentía. Aruime comenzó a contar y Wiene al ver esto se fue rápidamente de ahí a esconderse. Wiene pensó que sería mejor ir a esconderse adentro así que lo hizo y se fue al cuarto de Belle donde se tapó con la mata y esperó que la encontrara. Esta al estar escondida, pudo escuchar como afuera de esta estaban hablando. Afuera de la habitación Aiz. Es cierto entonces que hay más como ella, mientras miraba como Mikoto asentía, al igual que Welf. Welf. Si en el piso donde Belle encontró a Wiene, había un encapuchado y nos habló, al principio Belle y yo pensábamos que se trataba de un aventurero, pero después de que se fuera aquel encapuchado y que dejara un rastro de plumas solo pensé que sería otra como Wiene, mientras miraba a Aiz. En eso Aiz dijo algo que sorprendió a muchos a los que estaban ahí. Aiz. Yo creo que deberíamos dejar de esconderla, ya que traerá problemas a Belle y a la familia Loki. Wiene la que estaba escuchando esto solo se estremecido del miedo. Mikoto. Aiz no ¿qué estás diciendo? Mientras miraba sorprendida a Aiz. Aiz. Yo creo que nos hemos topado con un asunto muy delicado, es peligroso seguir. Mikoto. Pero entonces, Wiene, no pudo terminar de hablar ya que fue cortada por Aiz. Aiz. Podemos llevarla afuera de horario, ella es una libre, además de que es mucho más fuerte que los monstruos de afuera. Mikoto. Aiz. ¿Qué haremos si seguimos protegiéndola?
Además no podemos estarla ocultando por siempre, ya que tarde o temprano algo malo podrá ocurrir, aunque me duele decir esto, pero tendremos que hacer algo para que se vaya. Sé que Belle es muy bueno, aunque nos odie, tenemos que decir esto, Wiene no puede quedarse con nosotros, ya que ella es un monstruo. Después de decir esto la sala se quedó en un silencio sepulcral, nadie decía nada, pero un golpe fuerte de una de las puertas se escuchó, y todos salieron para ver qué era. En eso Mikoto habló. Mikoto. No será. Mientras Aiz tenía una mirada de terror puro en su cara, ya que pensó que Wiene la había escuchado. Mientras tanto con Wiene ella se encontraba caminando por las frías calles de Horario, donde había gente todavía y esta se repetía en su cabeza. Wiene pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar con Belle y los demás? Mientras soltaba pequeñas lágrimas y se preguntaba dónde estaba Belle. Mientras tanto con Belle él se encontraba en las puertas de su mansión donde todo su grupo lo recibió, menos Aiz, que se fue directo a su cuarto al saber que había lastimado otra vez a la pequeña con sus palabras. En eso Ryu le habló. Ryu. Disculpa Belle, pero Wiene no está, se escapó después de escuchar a alguien, mientras fijaba su vista en una ventana de las casas donde está Aiz mirando de esta, pero esta al sentir la mirada de Ryu solo cerró la cortina rápidamente. Belle al escuchar esto solo suspiró, ya que no podía estar enojada con Aiz ya que sabía cómo era ella, después él tendría tiempo para hablar este asunto con ella seriamente. Belle en eso habló a todos. Belle. Sepárense y busquen a Wiene rápido, mientras veía como todo su grupo se iba de allí rápidamente, y Belle solo se quedó mirando aquel cuarto donde estaba Aiz, para después negar con su cabeza e ir a buscar a Wiene. Mientras tanto con Wiene esta se hallaba por las calles de Horario desorientada, mientras escuchaba las risas de las personas y aventureros de ahí, ella todavía pensaba en que, si podría encontrar a Belle, hasta que escuchó como algo se estaba rompiendo. Y ella vio a lo lejos como una niña estaba para en donde estaba un carruaje con unas cajas de madera, y esta solo lo vio unos segundos hasta que vio con horror como las cuerdas que sostenían al carruaje se rompían y estas iban a impactar a la niña. Wiene al ver esto por impulso fue contra aquellas cajas para salvar a la niña y al llegar se puso atrás de ella y de su espalda salió una gran ala que hizo que las cajas al impactar en estas se rompieran por la dureza de estas. Las personas de los alrededores al ver esto solo se quedaron con los ojos abiertos, y la niña que estaba protegiendo a Wiene solo la miró con miedo ya que sabía que y la gente alrededor también, y todos salieron huyendo, mientras gritaban. Un monstruo. Todas las personas miraron con miedo a Wiene y esta solo se les quedó mirando, en eso unos aventureros que estaba ahí hablaron. ¿Es una arpía? ¿No es una sirena? ¿Qué hace aquí un monstruo? Es peligrosa y otras más cosas decían, y Wiene solo se quedó mirando a todos con miedo, hasta que unos de las personas que estaban ahí, habló. Aléjate de aquí monstruo, mientras le tiraba una piedra y así fueron las demás personas que tiraban piedras de ahí. Mientras tanto con Belle minutos antes de que Wiene fuese descubierta, él se encontraba buscando por todas partes de Horario, pero no encontraba nada hasta que a lo lejos escuchó como algo se rompía y mucha gente se acercaba a aquel lugar, y Belle fue ahí, pero tenía un mal presentimientos. Al llegar y vio con los ojos como platos como las personas insultaban a Wiene y le lanzaban piedras, él quiso acercarse a ella, pero Welf le sujetó la mano le habló. Welf, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo piensa explicar esto a la gente? Mientras miraba a Belle seriamente, Belle solo soltó aquel agarre que tenía con Welf y le habló. Belle, si tengo que perder mi honor que así sea, pero yo salvaré a Wiene, mientras iba a donde estaba Wiene. En eso Welf le gritó. Welf, Belle. Belle ya estaba a punto de llegar, pero una persona encapuchada salió más rápido que él y agarró a Wiene, pero Belle pudo escuchar cómo la persona le hablaba. Ve al escondite subterráneo. Y la persona agarró a Wiene y se la llevó de ahí lo más rápido que pudo. Belle al escuchar esto solo se quedó parada, mientras la multitud solo se iba de ahí dejando a un Belle solo, o eso sería si no fuera que su grupo estaba atrás de él y en eso Mikoto habló. Mikoto. Belle donó, mientras se acercaba a él. En eso Welf habló. Welf. Esa fue Aiz verdad, mientras miraba como Belle solo asentía. Belle. Vamos Welf, chicas hay que alcanzar a Aiz, mientras que su grupo solo asentía, en eso Aruime habló. Aruime. ¿A dónde Belle? Mientras miraba con duda. Belle. Al escondite subterráneo, mientras corría al igual que su grupo a aquel lugar. Mientras corrían había un búho que miraba todo esto. ¿Qué fue lo que motivó a Aiz a ayudar a Wiene? ¿De quién será ese búho? ¿Qué misterios se descubrirán? ¿Ella te amará? Esa y muchas otras preguntas